Hoy el Gobierno ha estado en medio de huelga, y decimos medio porque los ministros se han borrado una serie de actividades de su agenda para poder apoyar así la huelga feminista con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pero han dejado un acto, su participación en el Consejo de Ministros, y no perderse así lo que han dado en llamar los viernes sociales, que es ese invento que se han sacado de la manga para poder convertir el Consejo de Ministros en una maquinaria de propaganda electoral. Pero bueno, el caso es que hoy se ha celebrado ese Día Internacional de la Mujer con gran cantidad de manifestaciones por todas partes, concentraciones, reivindicaciones, en lo que nos lleva a preguntarnos, oiga, ¿esto del feminismo es de izquierdas? El hecho de defender la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de salarios, que no haya malos tratos, libertades individuales y una serie de cuestiones, ¿es necesariamente para las personas de izquierdas? Pues yo les aseguro que no, y por eso quiero hablarles de una manifestación que se celebrará el próximo domingo en Madrid, a mediodía, que en la convocatoria lleva un eslogan que dice algo así como en femenino sí y en masculino también. Tendremos ocasión de hablar del Día Internacional de la Mujer en unas circunstancias en las que muchos quieren capitalizar ese tipo de defensas, cuando en realidad es cosa de todos, y hablaremos también de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha decidido que sea Oriol Junqueras su candidato a las próximas elecciones. Ya saben, un hombre que está en prisión preventiva y está siendo sometido a juicio. Bueno, veremos en qué acaba todo este asunto. Son temas en los que nos ocupamos hoy aquí en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, o si lo desean pueden vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Como saben, nos pueden encontrar en YouTube en el Distrito TV, en Twitter @losintocablestv, en Facebook Distrito TV, o mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp en el 669 72 86 73. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? Se lo pregunto porque en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Llame al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de Los Intocables nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Cómo estás, Lucio? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Don Lorenzo Abadía, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. César Sinde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Borja Gutiérrez, ¿qué tal, Borja? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Recién llegado de Brunete con un montón de actos también de mujeres que luego tendremos ocasión de comentar. Muy bien. La verdad es que hoy es un día importante. Quieren demostrar que si ellas paran, el mundo se para, y ante eso sin duda hemos de darles la razón. Las mujeres, ha habido paros, manifestaciones, reivindicaciones, más de 500 manifestaciones en toda España. Varios sindicatos han decretado huelga de 24 horas, Comisiones Obreras y UGT lo han hecho solamente en paros de 2 horas. El Gobierno ha hecho huelga a medias. Los ministros han apoyado la huelga feminista, pero han celebrado su consejo de todos los viernes. El presidente Sánchez en Twitter ha dicho que quiere una España feminista. Dice, queremos una España feminista porque solo desde el feminismo acabaremos con la violencia machista y lograremos la igualdad real. Solo desde el feminismo alcanzaremos una democracia plena. Este 8M volveréis a hacer historia. Viva la lucha de las mujeres. La verdad es que en los actos oficiales de la manifestación convocada para esta tarde, quien se ha descolgado ha sido el Partido Popular. Pablo Casado ya dijo ayer que tenía previsto participar en la manifestación pues con varias personas, varias mujeres de la organización del Partido Popular, pero que finalmente se han descolgado porque no comparten el manifiesto. Creen que es un manifiesto no que defiende a las mujeres y la igualdad de las mujeres, sino que hace política y critica cosas como el heteropatriarcado, recomienda la masturbación en los niños y lanza críticas contra el neoliberalismo. No, y además íbamos a estar, 3 vicesecretarias del partido iban a acudir,
y después de conocer el manifiesto, sinceramente es inasumible. O sea, un manifiesto que habla de un país militarizado, en el que se conculcan las libertades, en el que hay que emancipar a las niñas de 16 años y no sé cuántas cosas más. Sinceramente, para hacer propaganda a la izquierda radical, pues vamos a hacer un acto hoy con todas las mujeres candidatas municipales y autonómicas, que son casi la mitad del Partido Popular. Mañana, en un acto en Castellón y en Valencia, y pasado mañana en Cartagena, una convención en la que hablaremos precisamente de políticas de igualdad. Esta semana hemos anunciado una política muy importante, y es que vamos a subir la pensión a las madres que han tenido un hijo un 2%, igual que ya lo hicimos con las que tuvieron 2 hijos en un 5%, las de 3 un 10% y las de más de 3 un 15%. Medio millón de pensionistas mujeres ya están cobrando este aumento de la pensión. No apoyar este tipo de manifestación está en contra del feminismo, en absoluto. Se lo han preguntado esta mañana a Ana Pastor, a la presidenta del Congreso, en los desayunos de Televisión Española, y ella ha dicho que ella es feminista, pero que no tolera que nadie venga a poner al feminismo apellidos de carácter ideológico. Pero desde luego esto es un tema transversal. Yo soy feminista y no me gustaría que nadie me etiquete de otra cosa. Con respecto a la política en favor de las mujeres, yo soy una feminista. Le diría, no me gustan los apellidos al feminismo, porque ahora la gente le ha dado por decir, mire, yo como soy de un partido, soy de un feminismo de no sé qué tipo y otro de no sé qué tipo. Y digo, oiga, perdone, usted a mí no me representa. O sea, a mí no me representa nadie que le ponga al feminismo apellido, porque feminismo, para mí, que cada día soy un poco más, es decir, yo no recuerdo ser tan feminista cuando tenía 22 años. ¿Cómo lo es ahora? Que como soy ahora. Ahora soy mucho más feminista. Y también desde Ciudadanos, Albert Rivera ha dicho que los que defendemos la libertad y la igualdad hemos de defender una España de hombres y mujeres iguales, sin ideologías. Para nosotros hoy es un día importante, porque desde luego los que defendemos una España de ciudadanos libres e iguales, por supuesto, tenemos la obligación de defender una España también de mujeres y hombres libres e iguales. Y desde luego el día de hoy es un día reivindicativo, pero también es un día de celebración, de celebrar que España es un país que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y que España es un país donde todos juntos, más allá de ideologías, tenemos que ir de la mano para seguir avanzando. España no necesita dar pasos a la izquierda ni pasos a la derecha en materia de igualdad, necesita dar pasos hacia adelante. Y así ha transcurrido el Día Internacional de la Mujer. César, ¿qué impresión te da? Son muchas cosas cruzadas las que me vienen a la mente ante este tipo de saraos. En primer lugar, la industria del feminismo. Es decir, aquí hay muchas personas, y me da igual que sean hombres o mujeres, que están viviendo muy bien, captando subvenciones a cuenta de un fin bueno que todos podemos compartir, como no puede ser de otra manera, que es la igualdad en dignidad y derechos entre hombres o mujeres, pero recordando también las diferencias naturales, y gracias a Dios que existen, entre el hombre y la mujer, que son cosas muy distintas, ¿no? Para hacernos una idea, la agencia en Andalucía, el Observatorio de la Mujer, creo que si mal recuerdo se llamaba así, tiene un presupuesto de 42 millones de euros, de los cuales solamente 1 millón es para atender necesidades reales de mujeres, por ejemplo, en situación de violencia familiar. Los 41 millones restantes van para propaganda de la ideología de género, que ese es un tema que es importante denunciar, porque bajo el manto buenista del feminismo, con el que nadie en su sano juicio puede discrepar, se esconde la ideología de género, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esa ideología que dice que no existen diferencias naturales entre personas en relación de su sexo biológico, sino que estas vienen determinadas por construcciones sociales, educación, heteropatriarcado, etcétera, etcétera, lo cual es una absoluta sandez, y eso hay que denunciarlo. La prueba es el manifiesto que han leído esta tarde, o en el día de hoy, estas personas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el antimilitarismo? ¿O qué tiene que ver decir que las guerras provocan que las mujeres no puedan vivir en sus lugares de origen? Oiga, ¿y los hombres qué pasa? ¿Y cuando hay una guerra no morimos también igual que las mujeres? ¿O esto cómo es? Es que son tantas cosas mezcladas bajo un fin bueno que nadie en su sano juicio va a discutir, que es la igualdad en dignidad y derechos, que requiere un análisis muy profundo, ¿no? Borja, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tener claro cómo se ha empezado a gestar esta manifestación del día de hoy, ¿no? Es decir, todo esto fue producto de la famosa manifestación a la que muchos acudimos en Colón pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez. A partir de ese momento hubo una convocatoria masiva, mayoritaria, para que el día 8 de marzo todos los grupos de izquierdas, con la excusa de
el feminismo acudieran a la calle e hicieran una manifestación masiva, probablemente para reivindicar, pues con banderas republicanas, más allá de siempre del feminismo. Nos encontramos hoy en día con muchas demagogias. La primera es la base fundacional o fundamental de este movimiento, es el supremacismo feminista. Es decir, tú mismo, o lo hemos escuchado y lo mencionabas antes en el manifiesto, hablar de heteropatriarcado evidentemente es un lenguaje absolutamente vinculado a la izquierda. Como siempre, utiliza la izquierda, y cuanto más anacrónica mejor o con mayor desfachatez, trata de asumir un lenguaje y asumir un posicionamiento muy por encima de la derecha. Pasa igual con la cultura, parece que son los dueños de la cultura, como son los dueños ahora de la conciliación entre mujeres y hombres, o de los derechos de la mujer. Mire usted, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos, por circunscribirlo a Madrid, el Partido Popular tiene muchas más candidatas mujeres a la Comunidad de Madrid, las ha tenido en los últimos años, que cualquier otro partido político. Por tanto, las lecciones en cuanto a eso no. Yo lo que creo es en la conciliación, en la igualdad de derechos y de libertades ante la ley. Creo que todo este tipo de creo que España no es un país en el que se pueda poner en tela de juicio la progresión y la defensa de las libertades y de los derechos de la mujer frente al hombre, porque de hecho en los últimos tiempos, en el último año, 6 de cada 10 mujeres personas emprendedoras en España han sido mujeres. Por tanto, no creo que sea un país sospechoso de no estar dando igualdad de oportunidades. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que no nos podemos dejar engañar. Una vez más, la izquierda, enmascarando los derechos y las libertades de las mujeres en esta sociedad moderna, lo utiliza para imponer su criterio, imponer su ideología y tratar de, amenazando, amedrentando e incluso alentando en algunos casos a la violencia verbal, bueno, pues minimizar el resto de opiniones. Ahora, hoy mismo, en el Arzobispado de Valladolid, un piquete feminista ha irrumpido en el arzobispado con una serie de imágenes, de insultos, etcétera, que desde luego ya nos hacen ver que este tipo de manifestaciones, aunque haya personas que realmente lo hagan de buena voluntad, de buena fe y participando realmente defendiendo esa igualdad de facto que nos marca la Constitución, no específica según guetos, otras muchas lo utilizan para manipular. Y esta es la realidad en la que hoy nos movemos. Y no ha pasado por primera vez ahora, sino ha pasado años durante las distintas manifestaciones. Por tanto, igualdad de derechos y de deberes y de libertades ante la ley. Creo que España es un país en ese sentido líder absoluto, por lo menos en Europa. Eso no quiere decir que no sigamos defendiendo la igualdad, insisto, de derechos y deberes, pero no nos dejemos manipular por esta izquierda torticera que aprovecha la mínima oportunidad para tratar de atacar todo aquello que le disgusta o no le parece propio de su sistema supremacista. Lucio, ¿cómo lo ves? Sí. Buenas noches otra vez. Pues yo creo que el Día Internacional de la Mujer, al menos en España, pues se ha convertido, o lo podríamos denominar como el Día del Comunismo. En principio, este día se ha inaugurado pues, con un manifiesto, de hecho, un manifiesto comunista, y al estilo de Lenin, porque en este manifiesto, no lo voy a reproducir, tal y como lo han expuesto algunos partidos políticos de la izquierda, pero sí que se trata de utilizar a la mujer, aunque no lo digan, como un instrumento de ingeniería social. Y el proyecto o el objetivo que se quiere conseguir con este proyecto es transformar la sociedad en un modelo, digamos, político, económico y social e ideológico comunista. Ya digo que es una idea muy antigua, puesto que la acuñó el propio Lenin. ¿Y por qué? Porque la izquierda se ha quedado sin discurso, no tiene ninguna solución ni política ni económica. Por tanto, solo le queda el lenguaje, le queda la corrección política y le queda el feminismo radical mal entendido. Y por último, quería simplemente hacer dos menciones, algunas reivindicaciones de que el feminismo radical pues quiere exponer hoy o ha expuesto ya hoy, porque son auténticas falacias. Por ejemplo, en cuanto a la brecha salarial, si tenemos en cuenta que antes de la maternidad es del 1% y es mucho menor que la media europea, y después de la maternidad, si esta brecha la calculamos en función de puestos similares, antigüedades iguales y jornadas idénticas, es decir, una comparativa homogénea, el dato es igualmente cercano al 1%. ¿Qué ocurre? Que la brecha salarial se amplía
o la izquierda la quiere ampliar y se calcula haciendo una comparativa en la que se incluye diferencias entre jornadas y antigüedades, y a eso se le suma también algunos complementos salariales. Esa es la diferencia entre que salga un porcentaje u otro en cuanto a la brecha salarial. Y sí, existe una brecha salarial, cada vez menor, pero evidentemente las políticas retributivas de cada empresa también tienen peso, y hay que dejar también libertad a cada empresa. En cuanto a la violencia contra las mujeres, pues España es uno de los países más seguros de Europa, y también hay que decir aquí que evidentemente todos los partidos están en contra de la violencia contra las mujeres, y también hay que decir algún detalle que refleje lo que está pasando en España con la inmigración, porque los marroquíes y las violaciones de los marroquíes en concreto están subiendo esta media. Lo que pasa es que evidentemente los medios de comunicación lo silencian. Y por último quería hacer una alusión también al famoso techo de cristal, que España es el tercer país europeo con más mujeres en puestos de dirección, y también hay que decirlo claramente, en contra de lo que dice la izquierda. La presencia de mujeres en los consejos de administración es del 21%, igual que en Dinamarca, en Estados Unidos o en Canadá. En el IBEX 35 baja al 16%, pero igual que el promedio europeo, y igual que estos países anteriormente mencionados, y también tenemos en cuenta que hace una década era del 6%. En cuanto a las mujeres con cargo de responsabilidad en empresas en general, 27%, en línea ascendente. Y puestos de dirección, estos datos que he dado es en cuanto a consejos de administración, y en cuanto a puestos de alta dirección, es decir, comité ejecutivo o comité de dirección de las empresas, es del 35% la presencia de las mujeres en las empresas españolas, en la alta dirección, evidentemente enfocadas en grandes empresas y en multinacionales. Y por último, recordemos que en las sociedades cotizadas están obligadas por la CNMV, sobre todo las multinacionales, las que cotizan en bolsa, a regirse por el Código de Buen Gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las sociedades, las cotizadas, cuentan en el momento actual con un 30% de consejeras. Por tanto, creo que sí hay una brecha salarial mínima y cada vez se acorta más. Por tanto, estamos en el buen camino, y todas estas reivindicaciones radicales de la izquierda, pues evidentemente están como mínimo engañando a gran parte de la sociedad que no conoce estos datos. Lorenzo, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los tres, especialmente con los últimos datos de Lucio. Para mí se concitan, por resumirlo, tres circunstancias en el 8 de marzo. La primera, un gobierno que no tiene otra propaganda más allá de esos viernes sociales en donde va a lanzar o está lanzando las arcas del Estado sobre una parte de la sociedad a la que pretende literalmente comprar con el dinero de todos, y que al margen de eso pues realmente no tiene discurso, porque claro, ¿qué discurso va a poner encima de la mesa el señor Sánchez, que ha pactado con el nacionalismo, o mejor dicho, con el golpismo de la forma que lo ha hecho? No tiene otro discurso, por lo tanto, vierte sobre la sociedad aquella parte que él considera sobre la cual puede hacer demagogia. ¿Por qué puede hacer la demagogia que está haciendo? A la luz, además de todos los datos que acabamos de observar. Pues muy sencillo, porque el panorama mediático en España es deplorable, o sea, es absolutamente lamentable. Si no fuera por la propaganda que desde los medios de comunicación se está haciendo sobre todas estas cuestiones, pues la gente no estaría saliendo a la calle, precisamente porque como contraprestación se estaría evidenciando que lo que reivindican y pretenden hacernos entender que España es un país subsumido sumido en el tercer mundo casi por comparación con Europa, no solamente no es así, sino que incluso estamos más avanzados en según qué cuestiones. Claro, cuando oyes a la presidenta del Congreso decir que yo soy mucho más feminista que lo era antes, pues acabas pensando que, bueno, pues que algo mal estaremos haciendo, ¿no? O sea, usted, con los años que tiene, me quiere decir que la población española se encuentra en peores circunstancias que hace 40 años, que seguro que usted ya estaba en política, pero vamos a ver, o sea, ¿en dónde estamos, ¿no? Es decir, yo soy mucho más feminista que ella, dice. Por otro lado, hay otra cuestión, para finalizar, que también habéis apuntado vosotros, y es que el discurso de la izquierda, que se cayó con la caída del muro, que luego
ha empezado a venirse arriba de algún modo con la crisis financiera, necesita algún punto de apoyo sobre el cual, bueno, pues volver otra vez a conquistar la hegemonía. Y ese punto de apoyo tan flaco se encuentra en otros ámbitos, que ha caído sobre la cuestión, entre otras, pero sobre la cuestión del feminismo. Por lo tanto, cuando además la cuestión del feminismo, es decir, nadie puede estar en contra de la igualdad, pero sobre todo, como vosotros decís, de la igualdad de los seres humanos, de los individuos ante la ley, ¿no?, de la igualdad de oportunidades. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con el discurso, con el lenguaje y con la terminología que nosotros estamos escuchando en estos manifiestos, que son claramente comunistas, o sea, son claramente comunistas. Es decir, pero ¿cómo se puede hablar de la igualdad real? Pero si la igualdad real no existe ni existirá nunca, pero no existe entre mujeres y hombres, no existe entre mujeres, no existe entre hombres, entre otras cosas, porque afortunadamente en el medio hay algo que se llama libertad, ¿no?, que es sobre o respecto a lo cual sí que se puede aspirar a tenerla, pero no a la igualdad. Por lo tanto, y podríamos seguir analizando ese manifiesto que vosotros habéis comentado, que es claramente comunista. Pues ahora seguimos con ello, seguimos hablando de feminismo y de esa pretendida capitalización del feminismo y de sus conceptos por parte de la izquierda. Pero antes, si me permiten, un apunte en este Día Internacional de la Mujer en positivo. En el pueblo madrileño de Brunete, hoy se ha rendido un cálido homenaje a varias mujeres brunetenses muy especiales. Tal como viene realizando el Ayuntamiento en los últimos años, a través de la Concejalía de Mujer, se ha llevado a cabo un acto de homenaje a unas cuantas mujeres brunetenses que han destacado de forma especial por su contribución al crecimiento, al desarrollo y a la construcción de un Brunete mejor para todos. Alcalde de Brunete, cuéntenos, este acto que se celebra todos los años, ¿a qué tipo de mujeres se escoge para que reciban este homenaje? Bueno, principalmente a mujeres que han tenido una trayectoria muy vinculada al municipio, es decir, es un acto que digamos, mediante el cual el municipio agradece como decía, la trayectoria y la vinculación día a día de estas mujeres. No especialmente tienen que haber destacado en nada, ¿no?, pero esa vinculación con nuestro municipio, con su esfuerzo, muchas de ellas tienen detrás historias absolutamente dignas de mencionar, y bueno, la verdad es que llevamos haciéndolo bastantes años y cada vez me siento más agradecido, más orgulloso, ¿no?, porque descubres lo que hay detrás, ¿no?, de las propias personas, historias que yo mismo desconocía de muchas de ellas y que, bueno, pues te hacen valorar todavía mucho más el esfuerzo personal, en este caso de las mujeres, porque estamos hablando del Día de la Mujer, pero en cualquier caso el esfuerzo de personas por superarse a sí misma y sobre todo y por encima de todo su amor por Brunete. Hombre, tampoco quiero que nos detalle exactamente todo el compendio, pero o sea, a lo mejor alguna de las que nos pueda mencionar de este año. Bueno, pues este año hemos tenido algunos casos bastante importantes, ¿no? Una de las premiadas ha sido una mujer, bueno, que ha tenido una vida muy difícil, perdió a 2 hijos de los 4 que tiene, montó un negocio con todo su esfuerzo, todo su dolor de corazón y bueno, pues la vida le ha hecho que evidentemente ese negocio, con su esfuerzo, la pasión y la que ahora tienen sus hijas, pues se desarrolle de manera muy firme, ¿no?, en el municipio. Y luego pues otra serie de casos también pues importantes, como digo, de vinculación, de mujeres que han venido al municipio, se han quedado, han conocido a sus parejas, han tenido sus hijos y que han ayudado con su esfuerzo, con su trabajo, su tesón diario, a que Brunete sea un poquito más grande. Ahí vemos casos, por ejemplo, bueno, pues estas que estamos viendo en la imagen, representan eso que digo, de personas que han venido de fuera, que se han quedado en nuestro municipio y con su día a día, con su esfuerzo, su trabajo, pues han hecho unir lazos y hacer lo que yo digo siempre, ir gestando un municipio, un pueblo con alma. Pues enhorabuena por esa iniciativa, sí nos parece una buena manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer, honrando, premiando y dignificando a las mujeres por sus esfuerzos y por lo que han hecho en la sociedad. Pero nosotros vamos a seguir hablando de un día como este, y no necesariamente en términos tan positivos, sino haciéndonos una pregunta: ¿por qué la izquierda quiere capitalizar el concepto de feminismo? ¿Por qué se trata de expulsar a cualquiera que no sea de izquierdas de la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres? Pequeña pausa y entramos en el debate.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Que voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás, mentíralo todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran Cena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure i soberana. Estado considera que jo soy el endacari més peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Ahora las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.
¿Es el feminismo de izquierdas? No todo el mundo piensa eso. Y, por ejemplo, la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuenta hoy en su blog de campaña en OK Diario su asistencia a la presentación de un libro de Edurne Uriarte en el que se hablaba justamente de ser feminista y de derechas. Acabamos un día muy especial hoy con la presentación del libro de Edurne Uriarte, Feminista y de derechas, un libro cargado de razones y de principios que explica cómo defender la igualdad entre hombres y mujeres sin caer en los tópicos y en el arrinconamiento típico de la izquierda en muchas cuestiones. Bueno, Edurne, muchísimas gracias por la presentación. Si quieres dejarnos algún mensaje, alguna cosa. Bueno, gracias a ti por venir, a toda la gente que ha venido, gracias a ti, especialmente por haber estado aquí. En un libro que, bueno, como muchas de las cosas que hacemos yo, creo que tú también, son políticamente incorrectas. Exacto. Políticamente incorrectas porque nos atrevemos a cuestionar lo que yo considero algunos mensajes manipuladores y falsos. Entre ellos, esa idea de que el feminismo es necesariamente de izquierdas. Pues no. Yo en el libro defiendo que el feminismo puede ser de izquierdas y de derechas. Y también desde Vox se opina lo mismo. Si las mujeres del Partido Popular creen que el feminismo no es de izquierdas, en Vox Rocío Monasterio también ha leído un manifiesto en contra del 8M pidiendo que no hablen en su nombre. Y este es el vídeo que Vox ha publicado con este motivo. Viendo estos mensajes da la impresión de que hay dos tipos de feminismo, el de la radicalidad, el de las protestas en las calles, los de FEMEM, cosas por el estilo absolutamente de izquierdas, y el otro, el que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y sobre todo la convivencia entre hombres y mujeres. Lorenzo, ¿no te da esa impresión? Sí, da esa impresión, esa es la verdad. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, ni siquiera el propio término yo creo que está bien centrado, y me refiero al feminismo, porque desde un punto de vista, vamos a decir, liberal, occidental, ilustrado, no es necesario siquiera utilizar un término para defender la igualdad de cualquier individuo. Es como si pues las personas de color, por decir un ejemplo, tuviesen un movimiento y un nombre pues para generar su propia, para reivindicar sus derechos y su propia igualdad. Es decir, yo creo que todo esto responde fundamentalmente no al hecho de que la mujer, que se ha visto obviamente discriminada, como hemos dicho tantas veces a lo largo de la historia, y que va obviamente conquistando y equiparando sus propios derechos, no tenga esos derechos, sino que todo esto, como decimos, responde fundamentalmente a una estrategia, en este caso además, en el caso español, en el caso del 8 de marzo, a una estrategia electoral del partido en el poder y de todos los medios de comunicación que tiene a su alrededor, con el fin de darle la vuelta a las elecciones. Lucio. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en España la izquierda pues persigue una doble estrategia y además está súper definida. Y además esta batalla de momento la ha ganado por goleada, puesto que la derecha pues siempre se ha plegado a los dictámenes de la izquierda. Pero, como decía antes, pues hay una doble estrategia o una estrategia con dos vertientes. Una es, debido a que la lucha de clases ya no puede dividir a la sociedad porque se ha quedado obsoleto este concepto, pues ahora tenemos la división de la sociedad en función del feminismo, entre hombre y mujer, porque es lo que están consiguiendo, dividir a la sociedad, que es uno de los objetivos que siempre ha perseguido pues, la izquierda, y el comunismo y el socialismo en España, que actualmente pues no es socialismo, es también comunismo. Y por otro lado,
la otra vertiente a la que me refería es identificar al feminismo con un modelo político económico, o bueno, económico no, porque económico ya sabemos cómo termina cualquier sistema relacionado con el socialismo, pero un modelo político, ideológico y social de izquierdas, identificar a ese modelo con el feminismo en España. Y es una gran contradicción, puesto que los derechos de la mujer siempre pues han sido potenciados en democracias liberales y sustentadas casi siempre por economías de mercado. Por tanto, nos están engañando, y sobre todo están engañando a la mujer. Y por ejemplo, pues hoy sería un buen día para rendir homenaje pues a las mujeres de los guardias civiles agredidos en Alsasua, por ejemplo, y creo que no lo han hecho. Bueno, pues o también rendir un homenaje a la secretaria judicial del juicio del 1. Y esto no lo hacen. Entonces, esta es la demostración más latente de lo que acabo de comentar y de lo que acaban de comentar los contertulios esta noche. Borja. Yo creo que el problema es que estamos hablando actualmente, lo decía antes, de un feminismo supremacista. La izquierda en los últimos tiempos, y probablemente por inacción pública de la derecha, se ha empezado ha acaparado unas cotas de protagonismo en determinados sectores. Hablamos de la defensa de los derechos de la mujer, la cultura social, la cultura, que parece que son los que han inventado la rueda, pero si hacemos rebobinamos unos años atrás, todos recordamos que fueron los propios comunistas y los socialistas los que estaban en contra de liberalizar el voto de la mujer, porque pensaban que estaba alienado por el del hombre y por tanto no querían que las mujeres votaran. O sea, no estaban de acuerdo con que la mujer ejerciera el derecho al voto. Esto ha pasado en España y es una realidad, ¿no? Por tanto, unos años después nos encontramos con que la izquierda, y en este caso la izquierda más comunista y rancia, es la que acapara un discurso y además, como siempre, utilizando la violencia verbal contra los demás, en este caso contra el hombre, contra lo que ellos denominan de manera falaz el heteropatriarcado, discursos que en España sabemos quiénes son los que lo lideran, el señor del chalet de Galapagar, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, sí. Bueno, pues estos son los que acaparan este tipo ahora de... llaman Él. Sí, después del cartel, que también ha sido bastante desafortunado el cartel, del señor Iglesias, pues ha estado desentrenado. Han sido muchas semanas fuera de la primera línea política y está desentrenado. Bueno, la realidad es que yo creo que hay que empezar a romper las barreras. Agradezco, y además me parece muy necesario, que hoy en día los partidos políticos que representan algo distinto al comunismo, al socialismo rancio, empiecen a decir alto y claro que no nos representan, y que no tenemos que tener miedo de no ir a esas manifestaciones con manifiestos absolutamente politizados, ideológicamente vinculados al comunismo, como decía Lorenzo. Tenemos que decirlo alto y claro, y es un buen momento, y agradecido estoy como español, que los partidos políticos empiecen a decir alto y claro que no pasa nada por ir, que no te van a señalar, sino todo lo contrario. Estás defendiendo una igualdad en derechos y obligaciones, alejada de todo discurso político, de toda ideología, y que esta izquierda que abruma en las redes sociales, que acosa en las redes sociales y que acosa en persona, que utiliza todos los medios a su alcance para tratar de ningunear la opinión contraria a la suya, no representa más que los núcleos en los que ellos se mueven, y que España es mucho más amplia, que somos un país muy bonito, muy moderno, con muchas libertades, afortunadamente, cosa que en los regímenes que estos señores que protagonizan principalmente la ideología de estas manifestaciones no encuentran, y léase Cuba, Venezuela, etcétera. Bueno, pues España es un país que sí representa esos derechos y esas libertades, que hay que seguir creciendo en ellos, que hay que abogar por las políticas de conciliación, no las políticas de mujeres ni de hombres, las políticas de conciliación laboral principalmente. Esa es la línea en la que nos tenemos que mover todos los españoles, para que tanto los papás como las mamás, en el caso de tener hijos, puedan estar con sus hijos y disfrutar de un entorno familiar aceptable y decoroso, vamos a decirlo de esta manera, no con la vida laboral que actualmente nos movemos la mayoría de los españoles. Y esa es la línea en la que tenemos que trabajar,
fuera los discursos demagógicos, ideológicos, supremacistas, vinculados absolutamente a banderas republicanas, a banderas con la hoz y el martillo, a insultos a los hombres, a insultos a todo aquel que no piense como tú, a persecución de las propias mujeres que no se ponen lazos amarillos, lazos morados, por ejemplo, como ha pasado hoy, a insultos a la religión católica asaltando el arzobispado de Valladolid. Todo eso fuera de nuestra situación social y vamos a construir juntos un país mucho más conciliador. Sí, yo quería decir una cosa que me parece que hasta ahora se nos había escapado, y es que en ese manifiesto comunista con tintes feministas hay una cuestión que para mí es fundamental. Se hace hincapié fundamentalmente, o se critica fundamentalmente, un modo de vida y un modo de producción, que es el capitalismo. Pues bien, solo en las sociedades capitalistas, la mujer tiene, al menos ante la ley, igualdad de derechos. Y en la práctica es el único lugar en el planeta Tierra en donde disfruta, como obviamente no puede ser de otra forma, de una serie de derechos y de libertades incomparables con el resto del mundo. Resto del mundo que hoy, pues podría todas estas señoras, si de verdad, o personas, si de verdad creyesen fielmente en lo que están diciendo, podrían reivindicar y podrían acordarse de las ablaciones de los clítoris, de las barbaridades que genera en cantidad de países el Islam, de cómo se somete en Asia a la mujer por el hecho de ser mujer, de lo poco que vale un ser humano femenino, es decir, una mujer, fuera de las fronteras en donde la Ilustración, es decir, los valores de la libertad y de la igualdad en la libertad, es decir, de Europa, de los Estados Unidos o de Occidente, aquello que, insisto, critica fundamentalmente ese manifiesto comunista con tintes feministas y que de ningún otro modo están haciendo en otro lugar. César. A mí es que me llama la atención cuando me pongo a hacer o a comparar realidades diferentes que provocan pérdidas de vidas humanas y cómo a algunas se le presta muchísima atención y está todos los días en los principales medios de comunicación, en los telediarios, en las páginas de información, en internet, etcétera, etcétera, y cómo otras pasan absolutamente inadvertidas, cuando más o menos cuantitativamente es una cifra similar, me llama la atención. Porque, por ejemplo, por contextualizar las cosas, en 2018, por desgracia, 47 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas hombres, ya fueran maridos, exmaridos o novios. Y una sola muerte o asesinato, mejor dicho, es inaceptable, como no puede ser de otra manera. Pero cuando esa realidad se pone en un contexto general o en la realidad completa en la que ocurre, ¿cuántos millones de hombres casados o con pareja hay en España? 11 millones, si no recuerdo mal la cifra. Si de 11 millones de personas, de hombres en este caso, con pareja, heterosexuales, se entiende, hay 47 mujeres asesinadas, una sola es inaceptable, evidentemente, pero no será algo tan endémico, tan epidémico, tan desproporcionado, no será que los hombres, evidentemente la inmensa mayoría, no matamos a nuestras mujeres, como no puede ser de otra manera, y sin embargo, la sensación que sea, a mí como hombre, yo empiezo a tener la sensación de que por el mero hecho de ser hombre soy un asesino, o soy un maltratador, o soy un violador, o soy una persona que por el mero hecho del sexo que tengo, soy capaz de ejercer violencia sobre la mujer, y a mí eso me ofende. Pero, ¿por qué no se presta la misma atención a otro tipo de realidades que se sabe que ocurren, que provocan pérdidas de vidas humanas y que nadie hace nada por evitarlo? Porque el año pasado, solamente en los 68 tramos de carretera más peligrosos de España, según informes del RACE, murieron 27 personas. Tramos de carretera que están o mal diseñados, o mal construidos, o mal mantenidos, que se sabe dónde están, pero que no se arreglan. Y todos los años muere gente. 27 personas murieron el año pasado por esos tramos, esos 68 tramos más peligrosos. Y nadie dice nada, y todos los días no hay concentraciones a las puertas de los ayuntamientos lamentándose que otra persona más ha fallecido por un tramo de carretera en mal estado. ¿Qué pasa? Que la gente que se mata en un coche porque un tramo de carretera es defectuoso, esa vida no pasa absolutamente nada porque se pierda, y sin embargo es un drama
que haya otras personas que mueren a manos de sus parejas, que son absolutamente bestias y salvajes y las maltratan, ¿no? Es verdad. Bueno, afortunadamente no todas las iniciativas que se han llevado a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer son sectarias y excluyentes, las hay también absolutamente inclusivas. Vamos a hablarles de la plataforma Mujeres del Mundo, que ha convocado una manifestación para el próximo domingo en Madrid a las 12, a mediodía, que discurrirá entre ópera y sol. El eslogan, en femenino sí, y en masculino también. Como ven, con ese eslogan no excluyente, sino todo lo contrario, nos encontramos ante una iniciativa ante la que sí queremos aplaudir. Tenemos comunicación con una portavoz de la plataforma Mujeres del Mundo, Miriam Gómez Agüero. Muy buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Miriam. Sí, buenas noches, ¿qué tal? No escuchamos a Miriam. Bueno, sí, creo que Miriam nos está ya escuchando. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta manifestación que han convocado para el próximo domingo? Hola, pues mire, básicamente la manifestación es una alternativa a la manifestación y a las huelgas que están convocadas para el día de hoy. Hay muchísimas mujeres que no nos sentimos representadas y que queremos decir sí a la feminidad, sí a la identidad femenina, sí a la complementariedad con los hombres y sí a la maternidad. Y queremos defender todos esos valores. ¿Por qué, Miriam, da la impresión de que hoy en día en España el hecho de defender la igualdad entre hombres y mujeres, el hecho de tratar de combatir los malos tratos hacia las mujeres, el hecho de reivindicar una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, parece que esté capitalizado exclusivamente por la izquierda y en ocasiones la izquierda más sectaria? Bueno, yo creo que en parte la sociedad es en parte culpable de haber dejado que la izquierda se adueñe de ese discurso, ¿no? Pero no solamente eso, sino que muchas veces permanecemos pasivos o permanecemos silenciosos ante problemas que también son muy importantes y que afectan gravemente a la mujer, como el tema de la discriminación en el trabajo por el embarazo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la sociedad tiene mucho que hacer y mucho que decir, y la manifestación va a ser un momento para ello. Hay grupos radicales como las Femen que creen que defender los intereses, libertades y derechos de las mujeres consiste en ponerse sin ropa en mitad de la calle o penetrar en capillas o organizar mujeres encadenadas con los pechos al aire. Eso no viene a perjudicar en todo caso la propia dignidad de las mujeres, que son dueñas de su cuerpo y deben administrarlo como ellas consideren oportuno. Nosotros consideramos que efectivamente lo más importante es reivindicar los derechos de las mujeres sin perder la identidad femenina y sin recurrir en ningún momento a la violencia. En el momento que una actividad está yendo contra estos dos principios básicos, es una actividad que desde Women of the World no podemos compartir. Sí, porque da la impresión de que es intolerancia absoluta, ¿no? Es decir, si una mujer no se somete a estos parámetros que marca este feminismo radical, parece ser que no es mujer y que no tiene derecho a reivindicar los derechos de las mujeres. Efectivamente, se han adueñado del concepto de feminismo, lo han transformado y a día de hoy se denigra a las mujeres que no comparten esa visión y se les deja a un lado. Y efectivamente eso es un grave error. Más que nada porque totalmente la reivindicación de los derechos de la mujer no consiste exclusivamente en los 2 o 3 eslóganes que lanzan con motivo, por ejemplo, de la huelga de hoy. Cuéntenos, ¿cuál es el espíritu de esta plataforma que organiza la manifestación del domingo, Mujeres del Mundo? Bueno, pues Mujeres del Mundo nace hace 4 años como una plataforma internacional. Nos componemos de muchísimas asociaciones de diferentes partes del mundo, 25 concretamente, en diferentes países, y básicamente queremos influir en la sociedad, en la legislación y las políticas relativas a los derechos de la mujer. Concretamente, ahora mismo estamos llevando iniciativas relacionadas con la discriminación que sufre la mujer por el hecho de ser madre en el trabajo, lo que conocemos como moving maternal. Además, también pues estamos reivindicando la complementariedad con el hombre, que a día de hoy es una figura que se ha dejado totalmente de lado y contra la que el feminismo se está enfrentando. Cuéntenos cómo será la manifestación del domingo. A las 12 discurrirá de ópera a sol, ¿no es así? Efectivamente, a las 12 la manifestación será de ópera a sol
y básicamente pues será una manifestación a la que hemos llamado a participar no solamente a mujeres, sino también a familias, porque queremos que la manifestación, a diferencia de lo que han comentado ellas en su manifiesto del 8M, nosotros sí queremos que los hombres participen y sean parte activa de esta manifestación, precisamente por eso, porque creemos en la complementariedad y la maternidad y la familia como valores muy, muy importantes. Es decir, que los hombres que queramos asistir seremos bienvenidos a defender los intereses, los derechos y la igualdad de hombres y mujeres. Efectivamente, y más que eso, básicamente en la manifestación se hará un pequeño homenaje a esos hombres que a día de hoy son maltratados, son discriminados y son despreciados por ese feminismo rancio y radical. Les deseamos mucho éxito en su manifestación del domingo, a mediodía, a las 12, de Ópera a Sol, de la plataforma Mujeres en el Mundo. Miriam Díaz Agüero, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. ¿Es síntoma de lo mal que estamos tener que constatar cosas tan obvias como que hombres y mujeres, lógicamente, no somos enemigos? No, somos complementarios, somos aliados. Es el lenguaje del odio que utiliza la izquierda, odio contra todas las instituciones, la institución de la familia, la institución de la iglesia, la institución de la administración. Todo eso les ayuda a provocar un caos y un cambio, que lo decías tú antes, de ingeniería social. Es una ingeniería social que están llevando a cabo de manera paulatina, pero cada vez es más intrusiva dentro de la sociedad. Sí, creo que esta señora pues ha dado con la clave, y sobre todo en los términos en los que se ha expresado, puesto que ha utilizado pues un concepto que, si no recuerdo mal, es complementariedad del hombre con la mujer, y yo creo que ese es el camino para lograr la verdadera igualdad de derechos, puesto que el feminismo radical propiciado por Podemos y el PSOE en este momento, si siguen esta línea, llevará al hombre a la discriminación que antes tenía la mujer en épocas pasadas. Por tanto, vamos hacia una discriminación absoluta del hombre, y la podemos observar ya en cuanto a la ley, la ley de violencia de género, cuando se aplica, por ejemplo, a los divorcios. Todo el mundo conoce a alguien que se ha divorciado, me refiero a alguien varón. Y todo el mundo sabe cómo ha quedado ese varón cuando se divorcia, pues arruinado absolutamente a nivel económico y a nivel moral. Eso no quiere decir que la mujer no salga desfavorecida, pero que se está discriminando al hombre. Y vamos... Y en cuanto a la custodia de los hijos también. Sí. Por ejemplo. Es cierto, yo creo que fue Saint Just quien decía: nadie reina impunemente, ¿no? Pues es que estamos asistiendo a una cosa casi parecida, ¿no? Al final habrá alguien, todavía no se le ha ocurrido, probablemente porque no lo conocerán, pero que acabará diciendo: nadie nace impunemente, ¿no?, con la condición masculina. Es decir, el prejuicio que se está generando ya contra el 50% de los seres humanos en Occidente por el hecho de ser hombres es algo que a mí me llama poderosísimamente la atención, y que además tenemos que, de alguna manera, reivindicarlo, porque es injusto a todas luces. Es injusto que sobre toda una parte de la población recaigan ya de manera, vamos a decir, presuntamente, una serie de condenas, cuando además, como bien decía César, obviamente hay hechos luctuosos que habrá que, obviamente, reducir y suprimir, pero que en todo caso pues responden a una pequeña parte de la población, pero no por el hecho de ser hombre uno es, o un maltratador, o un asesino, o etcétera, además, etcétera, etcétera, ¿no? Es que eso, entrando en el tema de la violencia familiar, que yo me niego a llamarlo violencia de género, porque un hombre no mata a una mujer porque él sea hombre y la mujer sea mujer. Es que, en puridad, si vamos a entrar a discutir esas tonterías, yo lo que pienso, lo que creo es que un hombre que es heterosexual y que mata a su pareja, lógicamente su pareja es mujer, porque para eso es un hombre heterosexual. Entonces, a lo mejor es que el hombre es una persona violenta, que aplica violencia contra la persona que presuntamente ama, o porque no sabe amar de otra manera, o porque es un cafre. Pero para un hombre heterosexual, lo normal es que su pareja sea mujer, ¿no? Por tanto, eso de la violencia de género, de que un hombre mata o agrede o maltrata a su mujer por el mero hecho de ser mujer, no, es que ese hombre es heterosexual y por lógica tiene una pareja heterosexual. Igual que una pareja homosexual, si uno de los dos o de las dos es maltratadora,
pues le va a maltratar a su pareja que es del mismo sexo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que eso es violencia contra el mismo género? Pero bueno, en cualquier caso, la izquierda, esta concepción contra la violencia que tiene la izquierda es curioso, porque tan preocupados que están porque no mueran mujeres a manos de sus parejas, y la única cosa que se puede hacer, que es 100% segura, que es a los asesinos mantenerlos en prisión de por vida, que eso sí que garantiza que no vuelvan ni a asesinar, ni a maltratar, ni a violar, eso no lo quieren. Con el índice de reincidencia que hay. Sí, eso no lo quieren. Sin embargo, pretenden que de una sociedad como España de 47 millones de personas erradiquemos el que en algún momento algún descerebrado o algún cafre haga lo que no debe y mate a su pareja, cuando no se puede prevenir. De 47 millones de población que hay en España, ¿cómo nos aseguramos que ni una sola persona mate a otro en el entorno doméstico? Es imposible. Sin embargo, en el momento en que una sola persona, un hombre, mate a una mujer, si ese hombre no vuelve a salir de la cárcel, nos aseguramos de que no se vuelve a repetir. ¿Cuántas veces hemos visto casos de violadores que han salido a la calle, sobre todo cuando los jueces empezaron a aplicar como churros la doctrina Parot, que era para una terrorista, y los jueces lo aplicaron para todo delincuente que estuviera en el mismo caso? Violadores que han salido a la calle y han vuelto a violar, o violadores que se les ha dado un permiso penitenciario y durante el fin de semana han vuelto a violar y luego vuelven a la cárcel. Pero esta gente que tanto dice preocuparse por el bienestar de las mujeres, luego no se traduce en medidas eficaces. Y por último, a mí me gustaría, sinceramente, verlo, si tan aguerridas son estas feministas con el tema de la violencia doméstica o con el tema de la marginación de la mujer, a mí me gustaría que se plantasen frente a la Embajada de Irán, las feministas, claro, a protestar. Me gustaría que se plantasen frente a la Embajada de Arabia Saudí para decirle a la tiranía de Arabia Saudí que es inaceptable que hace apenas unos meses que las mujeres pueden conducir en Arabia Saudí, por no decir otras muchas cosas. De iPhone, desde su casa. Claro, pero es que tú te metes en un avión con destino a Arabia Saudí. A mí esto me lo han contado mujeres que han viajado allí y yo siempre les he preguntado, oye, pero ¿y por qué habéis ido a ese país para que os traten como cabras? Con perdón, pero es que es así. Pero es que estando en el avión, antes de despegar en Barajas, en esas líneas saudíes, ya les estaban diciendo que se pusieran el pañuelo y que se cubrieran, sin haber siquiera despegado de territorio español. Ojo, porque cómo es el tema, ¿no? Entonces, cuando realmente hay marginaciones evidentes e inaceptables de la mujer, como en estos países, se callan, hacen unos silencios absolutamente inaceptables. ¿Por qué no van frente a la embajada? Hombre, yo comprendo, no les voy a decir que vayan a esos países a ponerse con el pecho en descubierto como las Femen a montar un sarao o una performance, que diría Rita Maestre, ¿verdad? Porque allí eso es cadena perpetua, te juegas la vida. Pero por lo menos aquí en España, con la seguridad y la protección que da la cultura occidental y los países occidentales a las mujeres, que se planten delante de la Embajada de Irán, de Arabia Saudí o de Emiratos, por ejemplo, a protestar, porque en esos países a la mujer sí que se la proscribe, sí que se la discrimina y sí que se le impide hacer una vida normal, donde no pueden ni ir por la calle solas si no es en compañía de un hombre. Y frente a eso callan. Luego, por tanto, la sinceridad y la preocupación de esta gente por las mujeres, yo la pongo seriamente en duda, por decirlo muy educadamente. Bueno, callan porque también hay un negocio oculto aquí que hay que ir destapando, es decir, frente a la buena voluntad de todas aquellas mujeres y hombres también que reivindican una plena libertad y en derechos, obligaciones, o una igualdad, mejor dicho, en derechos, obligaciones y libertades, existen una serie de grupos absolutamente manipulados y manipulables, que son los que principalmente agreden verbalmente contra los hombres, los que lideran este tipo de manifestaciones dentro de las iglesias, en determinados sitios, muchas veces, la mayoría irreverentes, con faltas de respeto, con agresiones verbales. Y son grupos absolutamente manipulados y manipulables porque en muchos casos están subvencionados. Y esto hay que tenerlo claro. Yo no voy a hablar de lobbies, que muchas veces se habla de lobbies. Hablo de grupos teledirigidos con una especial misión, y es crear un altavoz social, manipular la información y lanzar un mensaje, una idea fuerza que trate de calar. Y de esa manera manipular a una grandísima mayoría de población que lo único que pretende es manifestar su voluntad y su derecho legítimo a una plena libertad y en derechos, obligaciones, una plena igualdad, vuelvo a decir, en derechos, obligaciones y libertades, ¿no? Por tanto, mucho ojo, que no lo hacen en Irán, no lo hacen en Arabia Saudí, no lo hacen delante de la embajada, porque a esos grupos no les interesa manipular a otro o tratar de manipular a población delante de esas embajadas o en esos propios países. Esa es la falacia que vivimos actualmente, es decir, desde tu iPhone,
sentado en tu sillón, criticar al gobierno, criticar al Partido Popular, al gobierno en su momento del Partido Popular, criticar a la derecha, llamarnos de todo, simplemente porque no seguimos sus consignas comunistas, pero donde tienen que introducir realmente su mensaje no se atreven a hacerlo. Son comunistas de salón, comunistas de móvil. Porque son sumamente interesados, Borja, por eso es por lo que no lo hacen. Es decir, hay dos objetivos fundamentales: o buscar el poder político a través de la conquista de la hegemonía, como tantas veces hemos dicho, frente a la impotencia de poder generar prosperidad y haber demostrado prosperidad con sus propias políticas a lo largo de los años en Occidente, por un lado, y por otro, esto no es más que una búsqueda de un modus vivendi, es decir, el propio dinero. Por eso están subvencionados y por eso al final tantas y tantas personas encuentran su acomodo, como siempre, en las ubres del Estado para financiar pues este tipo de movimientos. Al final, como digo, responden a dos cosas: absolutamente interesados, o el poder político a través de la conquista de la hegemonía, o el poder vivir de este asunto. Y sobre todo, ya para terminar, la utilidad que se le está dando a estas subvenciones, porque por ejemplo, me gustaría sacar a colación lo que ha ocurrido esta misma semana en un colegio, el adoctrinamiento que se está llevando a cabo con los más jóvenes, con los niños. En este colegio, que no me acuerdo cómo se llamaba, ni tampoco me acuerdo la ciudad, pero Huelva. Pues se le privó a los niños, a los varones, de la posibilidad de ir al recreo para que las niñas, para que comprobaran esos niños cómo estaban discriminadas las mujeres en una época pasada. Por tanto, ya no solo que se está dando 150 millones de euros en subvenciones este año 2018 pasado, sino que cómo se está utilizando este dinero y con qué fin. En ese colegio, el día que expliquen la cadena, la pena de muerte, ¿qué van a hacer? Para que los niños comprendan lo que es la pena de muerte, ¿qué van a hacer? ¿Ejecutar a un niño en la silla eléctrica? ¿Pero estamos locos? ¿Pero nos hemos vuelto idiotas o cómo es esto? Es que no lo puedo entender. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer, que algunos han querido convertir en la fiesta del feminismo radical de izquierdas, la verdad es que algunos lo han vivido de un modo un tanto agridulce. Es el caso de Podemos, donde les ha estallado en la cara el famoso cartel de bienvenida a Pablo Iglesias, que le ha presentado como el macho alfa. La verdad es que ese aire machista que envolvía el cartel, con ese vuelve en el que la palabra él aparece resaltada, ha sido muy mal recibido por las mujeres del partido, que han querido ver, pues eso, primero una imagen mesiánica del líder frente a las masas y encima diciendo vuelve él. Eso de inmediato en las redes sociales se ha multiplicado con varios memes, con el él, que lo han multiplicado, o algunos muchísimo más claros, diciendo claramente que, bueno, vuelve el hombre, que más nos recuerda casi a un anuncio de Colonia que a cualquier otra cosa. La verdad es que este gesto machista de Pablo Iglesias, como decimos, ha caído bastante mal en Podemos, y según publica OK Diario, han optado por llenar de actos la agenda de Irene Montero para poder así contrarrestar esa negativa imagen que ha provocado su líder. Era a lo que te referías antes, Borja. Sí, el macho alfa, pero bueno, él lo ha dicho muchísimas ocasiones, que es el macho alfa, ¿no? Y de hecho, así es idolatrado por muchos de sus elementos más cercanos, que si nos fijamos imitan sus propios gestos, su forma de hablar. Yo el otro día estaba escuchando a un par de dirigentes, exceptuando Echenique, que el hombre hace lo que puede, pero un par de dirigentes podemitas, y hablaban exactamente igual que Pablo Iglesias. Le consideran el macho alfa, que bueno, pues marca su... Es como los osos, en celo, es decir, él marca su espacio y su ecosistema, ¿no?, de desarrollo. Y bueno, pues se les ha escapado este cartel estupendo en el que le ponen en valor esa característica principal. Todos recordamos aquel chat interno de la azotaría. Hombre, y vamos a recordarlo, efectivamente, claro. Todos recordamos esos ramalazos machistas de Pablo Iglesias, como por ejemplo cuando se publicó esa conversación que había mantenido con Juan Carlos Monedero, en la que se estaba refiriendo a la periodista Mariló Montero, diciendo que deseaba azotarla hasta que sangrase, ¿no? Pues eso ahí ha quedado para la historia, ¿no? Sí, bueno, pues esto es la verdadera cara de los podemitas. La reflejan aquí, la reflejan cuando se hizo aquella famosa entrevista en Santa Eugenia, en su pisito,
diciendo que él iba a estar toda la vida allí, ahora está en su casoplón de Santa Eugenia en Vallecas, en su casoplón de Galapagar con su piscina con cascadas naturales. Bueno, pues esto es el comunismo como se debe entender, el comunismo versión Fidel Castro, el comunismo versión Chávez, el comunismo versión Stalin, es decir, eso es el comunismo real, donde las clases dominantes viven fenomenal, abrazando a los pobres ingenuos que les siguen apoyando, pensando en un mundo mejor, y que ellos, mientras tanto, disfrutan de todos los beneficios del poder. Después de que a este hombre se le caiga la careta, ¿le siguen apoyando? Pero si esto es mucho menos que hace unos cuantos años. Es decir, yo estoy convencido que no habrá 5 millones de personas que en estas próximas elecciones generales apoyen a Podemos. Eso es indiscutible, porque, entre otras cosas, sus líderes han ido perdiendo fuerza, han ido purgándose entre sí. Y no digo purgándose como un perro, sino purgándose con el concepto de eliminación política, poco a poco, de modo que, bueno, pues aquel que molesta se acaba con él. Eso tiene un problema, Borja, que vayan perdiendo votos. Ahora lo explico. La tragedia del populismo es que genera pues Venezuelas, que genera Cubas, es decir, que genera auténtica pobreza allá donde se implanta. El problema que tiene, a mi modo de ver, Podemos es que está lleno de contradicciones por parte de sus líderes, ¿no? O sea, defender el feminismo o considerarse y definirse como comunista y haber sido autor de esos tweets o de esos mensajes de WhatsApp, creo que era una conversación entre ellos, grupos, sí. Bueno, pues eso denota lo que denota. Pretender erigirse como el representante de la clase obrera marginada, etcétera, etcétera, y acabar en un casoplón en Galapagar, pues es una contradicción que obviamente están pagando. Y como eso, pues podríamos decir unas cuantas cosas. ¿Cuál es el problema? Que debido a la ley electoral que tenemos en España, cuanto más pierda Podemos, dados los vasos comunicantes por este otro populista reconvertido que se llama Pedro Sánchez, el PSOE gana esos mismos votos, pero gana más en escaños. Y el problema que en este momento tenemos, la gran tragedia para este país, es que proporcionalmente el bloque de la izquierda, debido a cómo está menguando, cómo se está reduciendo Podemos, pues está ganando en número de escaños o de posibles escaños, y eso significa que tienen más posibilidades, debido a eso, de acabar gobernando otra vez con el golpismo. De todas formas, perdón. Sí, muy brevemente, era por recuperar el tema de Pablo Iglesias con cómo vive, o mejor dicho, cómo no vive lo que predica, porque esa es la clave, porque yo no me quiero meter en la vida privada de nadie, pero hay veces que cuando se empiezan a conocer o trascienden detalles de la vida privada de un político, podemos comprobar si realmente vive los valores que expide para los demás él mismo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado en el Partido Popular? No sería el caso porque, lógicamente, Pablo Casado, lógicamente, valga la redundancia, está casado, pero ¿qué hubiera pasado en el Partido Popular si Pablo Casado estuviera soltero y hubiera establecido una relación de pareja con una diputada del Partido Popular, que luego, por motivos que no vienen al caso y que no interesan, la relación hubiese terminado y esa diputada del Partido Popular hubiese acabado en la parte alta del hemiciclo detrás de una columna? Y curiosamente, la ascendencia o descendencia dentro del partido de esa pareja del líder va en consonancia con el estado de la relación sentimental, porque mientras la relación fue bien entre Tania Sánchez y Pablo Iglesias, Tania Sánchez mandaba mucho en Podemos. Eso demuestra cuál es la manera de ascender dentro de ese partido. Bueno, eso es una consideración, tienes razón. No sé, es la consecuencia que uno saca, ¿no? La conclusión. Eso es una consecuencia, tienes toda la razón, y otra consecuencia es que... Lo apuntaba en función de lo que acabas de explicar, estrictamente. Es que es un hecho. Lo apuntaba de otra forma Villarejo, ¿os acordáis? No sé qué, ¿no? La información vaginal, era lo de, pero eso era otra cosa, eso era ya lo sé, una pero red de prostitución para extorsionar. Hablo en cuanto al término. Sí, bueno, y por cierto, que la ministra, eso tan feminista, ella lo celebraba y dijo éxito asegurado. Bueno, no mezcléis cosas. Sí, pero y luego, Irene Montero, cuando Pablo Iglesias estaba con Tania Sánchez, ¿qué era Irene Montero en Podemos? Nada. No tenía protagonismo, no tenía preponderancia, ni siquiera se sentaba al lado de Pablo Iglesias. Entonces, es un hecho constatado, objetivo, cierto, no es mi opinión, que este hombre utiliza el poder para sus relaciones emocionales. Si no hay una cosa más machista que eso, que es usar, nunca mejor dicho, la erótica del poder. El oso en celo, que te he dicho yo.
Pero es que, y eso no pasa nada, si eso mismo lo llega a hacer alguien del Partido Popular, bueno, o sea, Génova 13 está volatilizada, incendiada, arrasada, rodeada, escracheada, grafiteada, en fin, es inconcebible, pero esta gente se cree con derecho de pernada, nunca mejor dicho, a hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, y están acostumbrados a que eso no corra coste, es infame. Ningún otro político se le ha ocurrido decir de una periodista que la azotaría hasta sangrar. Y las feministas, tan creyentes ellas en la causa feminista y de la dignidad de la mujer, no se escandalizan. ¿No les llama la atención siquiera que Pablo Iglesias hable de una mujer en esos términos? Es que a mí me daría vergüenza ser Pablo Iglesias y manifestarme hoy, día 8 de marzo, liderando cualquier tipo de movimiento feminista. Es que esto en otro país, este señor hubiera quedado completamente invalidado para tener ningún tipo de opinión, hubiera quedado denostado por parte de la opinión pública, sobre todo la de las mujeres. Y en España no solamente eso, sino que esta izquierda lo protegió, esta izquierda comunista, anacrónica, la defendió, lo protegió y encima cargó contra el medio que difundió ese chat. Bueno, pues esta es la vergüenza demagógica, populista, supremacista que estamos viviendo en estos momentos y que, bien, lo decía Lorenzo, lamentablemente todos los votos que pierde Podemos los recupera lo gana Podemos bis. Pero es cierto que aun siendo esto políticamente hablando, un tipo peligroso, Pedro Sánchez, es cierto que el Partido Socialista, dentro del Partido Socialista, todavía queda algo de gente con cordura, todavía, aunque yo siempre digo que de un socialista no me fío. Sí, de acuerdo con todos los compañeros. No creo que le pueda sorprender a nadie el cartel de Pablo Iglesias, puesto que es un cartel absolutamente representativo. Todos los regímenes comunistas han girado en torno a un líder, y a un líder varón. Eso ha sido así de modo tradicional. El comunismo nunca ha perseguido la igualdad entre el hombre y la mujer. Por tanto, el comunismo siempre ha sido contrario a la igualdad entre el hombre y la mujer. La única igualdad que ha perseguido el comunismo ha sido la económica, es decir, igualar a todos los ciudadanos en la miseria. Exactamente. Esa es la... Excepto la clase dirigente. Sí, bueno, claro. La clase dirigente. Cuidado, ¿qué moto tengo? Evidentemente. Que mira Pablo Iglesias, que bien está en su nuevo casoplón. Evidentemente. Y por último, sacar a colación un tema algo escabroso, pero ya que estamos hablando de Pablo Iglesias, no sé si os acordaréis de la famosa declaración, pues absolutamente antifeminista, de Pablo Iglesias refiriéndose a Mariló Montero, la famosa periodista Mariló Montero, que dijo que la azotaría hasta sangrar. Eso son declaraciones de Pablo Iglesias, hace ya un tiempo, no sé si os acordaréis. Bueno, pues si a alguien le extraña el cartel de Pablo Iglesias con los antecedentes que tiene, pues yo creo que no es para nada sorprendente, y estas declaraciones pues definen a este señor. Lo definen claramente. En fin, tenemos más asuntos que abordar, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para ver cómo está el asunto de Cataluña. Ahora resulta que Esquerra Republicana de Cataluña ha decidido que Oriol Junqueras, un hombre que está en la cárcel y está siendo sometido a juicio, va a ser su candidato para las próximas elecciones generales. Ahora les contamos. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web
www.préstamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil, piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles, debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Que voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás, mentíralo todo lo que dicen, jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? Gran Cena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Estado considera que jo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, la unidad de España. Cena por España con Carlos Cuesta, 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono 669-728-673. Ahora, Daniel, hasta entonces ya saben, a levantar España.